Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos al noticiero Crónicas de la Historia de la Comunicación, desde la ciudad de Guayaquil, reportando con la era del habla y del lenguaje, la era de los signos y señales. Durante esta era, los primeros homínidos crearon formas de comunicarse a través de los gestos, los gritos, los chillidos y señales corporales, manteniendo las codificaciones propias para dar a entender el mensaje. Con el paso de los tiempos, esta comunicación resultó totalmente eficaz, ya que pudo obtener un desarrollo social positivo. Mientras que por el lado de la era del habla y del lenguaje, Cro-Magnon desarrolló habilidades físicas y psíquicas que permitió el desarrollo de nuevas oportunidades de supervivencia, tanto en lo alimenticio como en el desarrollo humano. Con más información, Sebastián, te escuchamos. Claro que sí, muchas gracias. Continuando con el alfabeto y sus fases previas, tenemos la fase mnemónica, que viene de nemo, que significa memoria. Aquí el ser humano tenía la necesidad de inmortalizar sus recuerdos. Tenemos la pictórica, que viene del latín pintor. Empiezan a inmortalizar sus recuerdos en rocas, en flechas o en cuevas. Empieza la ideográfica, donde empieza la escritura egipcia. Y por último tenemos la fonética, que a cada símbolo tiene su sonido, empezando una nueva etapa de nuestro alfabeto. Muchas gracias y continuamos con Mireya, adelante. Buenos días, Sebastián, gracias por el enlace. Claro que sí, continuamos con el papel. Fue descubierto en el año 105 después de Cristo por Tixin Lu, un chino, quien elaboró una mezcla homogénea entre cortezas, raíces especiales, mastrapos y lino y agua a medida de maceración y logró sacar el papel. La tinta fue descubierta en el año 2500 a.C., los cuales nos han quedado grandes vestigios como son los diferentes rupestres que tenemos. Y fue a base del hollín y elementos aromáticos. Continuamos con Esteban en Guayaquil. Muchas gracias, compañera. Ahora les voy a pasar a informar sobre un nuevo sistema político que ha aparecido en Grecia. Específicamente lo llaman democracia. Y esta consiste en coger un conjunto de personas por sorteo y que las decisiones importantes del país se tomen en consenso. En cambio, en Roma, muy cerca de ahí, han aparecido unas pequeñas tablas en las cuales escriben y tallan las noticias importantes sobre el día y el acontecer de la cotidianidad romana, informando de esta manera el Estado a sus ciudadanos. Ahora adelante, Cristian. El texto de Chartier comienza precisamente con el periodo que obsesionó a los historiadores. Este debate enfatizó las formas de comprensión que tenemos del pasado, por lo tanto, sobre las explicaciones históricas que hacemos de este. Para Chartier, el mayor desafío para la historia cultural son los modelos culturales, los cuales determinan la organización entre los discursos y las prácticas que tiene una sociedad en un periodo histórico determinado. Se trata de universos simbólicos que las personas adoptan o rechazan, y por lo tanto ayudan a explicar las conductas y las acciones que tienen estos grupos sociales. Para Chartier, la representación en estos espacios simbólicos es lo que designa una nueva historia cultural y de ahí la importancia de un concepto. Otro tema al que Chartier le dedica su atención es la historia del área digital, es decir, a lo que denomina extensionalidad electrónica, porque implica nuevas formas de construcción, publicación y recepción de los discursos históricos. Gracias, compañeros. Le doy paso a la compañera Nati. Claro que sí, compañero, muchísimas gracias. Y es que tenemos más detalles acerca de la Alta y Baja Edad Media. Es un periodo muy extenso en la historia de la civilización occidental, formando varias culturas que van a determinar el tipo y la sociedad de los estados que puedan encontrarse en la actualidad en el viejo continente. Existen varias diferencias en la Alta y Baja Edad Media, como las políticas, las sociales, las culturales. Muchas gracias. En este momento hablaremos sobre las formas de comunicación, en la cual tenemos la más conocida, que es la oral. Aquí intervienen dos o más personas para intercambiar ideas, entre las cuales características podemos destacar que existe la entrevista, el debate, el discurso, etc. Los primeros libros tuvieron que pasar por muchos procesos antes de la escritura, entre los cuales tenemos el papiro, el pergamino, las tablillas de cera, hasta llegar a los codes, que fue utilizada por los manuscritos en China. De aquí nace el primer libro de la historia, que se llama La Biblia de Gutenberg, en 1455. Continuamos contigo, Mireya, adelante. Con la información, el Renacimiento se produjo en el siglo XV y XVI, en Europa Occidental, también conocido como la Puerta a la Modernidad. Esto fue el periodo de transición entre la Edad Media y el mundo moderno, en los cuales se pudo lograr que el hombre viera el mundo de otra manera. El hombre, en aquello, teniendo como principales exponentes del arte, la ciencia, la filosofía,
logrando así abrir y conocer el nuevo mundo. ¿Cuál es el nuevo mundo? El continente americano. Para esto damos paso con más información al compañero Esteban Reyes. Muchas gracias, compañera. Ahora les voy a informar sobre el humanismo. El humanismo es una corriente de pensamiento que trata de levantar al hombre y su pensamiento por sobre todas las cosas. También les voy a hablar de la imprenta, que es un artefacto inventado en el siglo XIV por Gutenberg, el cual ayudó a que los conocimientos y las obras literarias pudieran expandirse por toda la sociedad de manera más sencilla. También gracias a esto llegó el primer periódico, el cual fue inventado en Austria y tenía como objetivo pedir a la gente auxilio en épocas de invasiones extranjeras y luego fue evolucionando. A continuación, mi compañera Natalie continuará con esta informativa. Espectaculares narraciones, compañeros, y es que también tenemos al hombre de Vitruvio, que no podemos dejarlo a un lado en la historia de la comunicación. Este debe su nombre al arquitecto romano Marco Vitruvio, quien trabajó para Julio César usando o fijando proporciones matemáticas para definir al hombre perfecto. El hombre de Vitruvio muestra una figura totalmente desnuda con los brazos abiertos y las piernas sobreimpresas en dos posiciones diferentes, una de manera circular y otra de manera cuadrada. Leonardo da Vinci usaba la escritura junto a otros trucos con siglas y palabras abreviadas para dificultar la lectura de sus textos privados. Con más información, te escuchamos, Sebastián. Y las luchas religiosas. Sin duda alguna, este es un tema controversial, incluso hasta la fecha. Pero podemos mencionar que en la antigüedad hemos visto las cruzadas, la guerra de Roma, de la antigua Roma. En la actualidad tenemos la Segunda Guerra Mundial, ya que la religión nos ofrece una verdad espiritual. Ha existido una pugna entre lo empírico y lo comprobable. Pero para eso, para más detalles, tenemos a Mireia. Y conmigo será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Continuando con la información, las diferencias entre Calvino y Lutero. Lutero fue uno de los reformadores, mientras que Calvino perteneció a la segunda generación de reformados. Podemos decir que básicamente ellos se dedicaban a la religión. Lutero compartía que el gobierno se encargara de administrar los bienes religiosos, mientras que Calvino se opuso totalmente a eso. Él pensaba que no debía ser así. Pero tenemos que tener algo claro, que los dos decían que la fe en Dios era lo mejor que nos podía pasar a la humanidad, respetaban el ámbito religioso. Muy bien, ahora para terminar tenemos lo que es el Nuevo Mundo. Nuevo Mundo es como se conoce al momento en la historia en el cual Cristóbal Colón junto a los españoles llegaron a América de esta manera, para ellos descubriéndola, pese a que esta ya había sido visitada por europeos antes por los vikingos, y marca ese punto en la historia cuando se da este choque de dos culturas y dos mundos totalmente distintos, el europeo y el americano en ese momento de acá. Esto es todo de nuestra parte el día de hoy. Esperamos poder verlos pronto otra vez en este noticiero. Les agradecemos mucho habernos acompañado.